No hables, el podcast, su podcast, sin efectos. Hoy jueves 6 de junio de 2024 y estamos nuevamente aquí con ustedes, terminando la semana y queriéndoles traer una idea para desarrollar en el día de hoy que podría tener dos títulos. Un título sería ¿Eres vendedor? O el otro título para este capítulo 7 podría ser El vendedor. Porque el vendedor es una vocación humana de supervivencia. Existen los vendedores de sueños, los vendedores de ideas. Conocemos cada vez más con las llamadas y con toda esta plataforma mediática que existe para que se puedan comunicar con nosotros los vendedores comerciales, los vendedores de casas, los vendedores de carros, los vendedores de planes para el celular. Hay un vendedor particular y que lo he analizado mucho, el vendedor payaso, aquel que en más de una ocasión finge y teatriza una alegría que no siente para llevar su producto, su tarea a un final feliz. Vendedor payaso. Existe entre el grupo de los vendedores de ideas las ideas religiosas. Podríamos decir que es el vendedor sacerdote. El vendedor esposo también se me ocurrió. Aquel que de alguna u otra forma siempre tiene que estar presente con todo el producto, con toda la esencia que ofrece y que tiene que vender a su esposa, a sus hijos. El vendedor, papá, podríamos decirlo también. Muy diferente en algunos detalles con el vendedor esposo, porque para cada hijo ese vendedor papá tiene que ser muy especial. En fin, todos somos vendedores. Si quizás analizamos que un vendedor, o más bien la acción de vender, podríamos resumirla como una transacción donde alguien cambia algo, alguna cosa, y a su vez recibe algo. Casi siempre dinero, se podría decir. El vendedor profesor, también pensé, porque tiene una misión que es enseñar, pero cómo él vende su idea, cómo él vende esas enseñanzas, lo convierte en el vendedor profesor. El amigo vendedor, por ejemplo, cuando esa persona que siempre lo acompaña a uno desde mucho tiempo y está presente ahí, dando, aportando sus cosas y en cierta forma vendiéndolas. El amigo vendedor, en la mayoría de los casos, nunca recibe dinero. Es una venta que prácticamente lo único que recibe a cambio es la satisfacción de la misión,
de brindar siempre ese afecto, ese consejo, digamos, algunas veces algo de economía, pero siempre el amigo vendedor está ahí, es un premio tener un amigo vendedor. La burbuja de los vendedores, pensaba, ¿dónde, dónde la podemos localizar? ¿En qué geografía? Digamos, la más simbólica que podríamos decir en primer plano, o lo primero que se nos ocurre a la cabeza, puede ser la ciudad de Nueva York. Enorme urbe donde existen todos los tipos de vendedores, donde la ciudad prácticamente vive de esa actividad de vender. Con el tiempo me he vuelto vendedor de café, una experiencia que en cierta forma, tiene una enorme dificultad porque vender café no es fácil. Vender un producto donde uno tiene que describir y mostrarle a esa persona aspectos como el aroma, como el sabor, quizás no es muy fácil, pero hay que vender café. El vendedor colombiano es quizás el nuevo perfil que después de la pandemia todos hemos asumido. Lo llamamos emprendimientos, lo llamamos superación, etcétera, pero es quizás el mismo concepto que antes se llamaba como el hacedor colombiano. Ese hacedor que siempre está al frente de las responsabilidades, que madruga, que se acuesta cansado, que al terminar el día no obtuvo lo que deseaba y al día siguiente nuevamente levantarse y seguir siendo ese hacedor. El vendedor de productos que trabajan para una emisora de radio, por ejemplo, el vendedor que hace la publicidad. Bueno, afortunadamente este podcast es gratis y no se vende, o por lo menos no tiene que pagar usted nada por escucharlo. Yo quisiera, con la idea del vendedor, poder llevar a cabo un compromiso que se los planteo en el día de hoy. No importa en qué escala o en qué disciplina de vendedor de las anteriormente mencionadas y quizás de muchísimas otras más que olvidé, en qué escala o en dónde usted se encuentra. Siempre usted será un vendedor, porque podríamos también decir del antivendedor, si el término lo amerita, como aquella persona que no vende nada, que es pasiva, que simplemente va en la vida de arriba para abajo, pero no vende nada. Esa, esas personas no son objeto de nuestro análisis, pero son personas que quizás no tienen la dinámica que nosotros siempre buscamos, porque el vendedor es el que lo hace a uno moverse, buscar siempre algo. Es una acción,
podríamos también decirlo. Los artistas son vendedores, los arquitectos somos vendedores de proyectos, de geometrías, los músicos son vendedores. Claro, existen las disqueras o existían las casas disqueras, no sé ahorita cómo se manejen, que eran los que precisamente vendían esas canciones para encontrar un, un producto, para encontrar un dinero como parte de esa actividad. Existen, los escritores son vendedores. Quizás uno de los vendedores más complejos en su actividad, utilizando el lenguaje, utilizando las letras, las palabras y todo un universo, plasmarlo para podernos llevar a algo más. Pero él es un vendedor, él nos quiere transmitir algo. Nosotros posiblemente tengamos muchos tengamos muchos aspectos que quisiéramos poder vender, nuestras ideas, nuestros recursos, pero no siempre es fácil, porque vender se tiene que hacer del corazón. Vender se requiere mucho de la disciplina. Vender significa a veces sacrificar, porque vender siempre genera frustración al no encontrar lo que uno quiere, lo que uno encuentra, lo que uno busca, perdón. Entonces, vender podría entenderse también como una de las primeras actividades en las cuales uno renuncia o simplemente podríamos decirle cuelga los guayos. Por eso vender, si no se hace el corazón, carece en muchas ocasiones de sentido. Hay que vender con mística, por ejemplo. Hay que vender con astucia. Hay que saber cómo llegar a la gente. Todo ese universo de esa actividad de vender nos puede hacer a nosotros hacernos vendedores o simplemente poder llegar a concluir hasta cuándo o hasta cuánto somos vendedores. ¿Eres vendedor? Sería la pregunta. Hoy es jueves, este fin de semana vuelve a ser festivo en Colombia, entonces no transmitiremos nuestro acostumbrado podcast el día lunes, lo haremos el martes. Se me ocurre, ya para terminar, con toda esta saturación de venta, con todo este mercado, ¿por qué no vender este programa? Suena bien, ¿no? Aunque eso ustedes lo podrán determinar algún día. Soy Daniel Rueda Serrano.